Como dijimos, continuamos con nuestro estudio de Lucas y hoy vamos a ver ahí del capítulo 11, verso 37 en adelante, y yo voy a dar lectura allí a esta porción, y si no, lo tiene aquí, está en la pantalla también, y dice así, ¿no? Lucas 11, del verso 37 en adelante, dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Y él le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificasteis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también, dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, quien murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarles a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acosarle. Vamos a orar nuevamente un momento para pedir la bendición del Señor. Padre, háblanos ahora esta mañana a cada uno de los que estamos aquí, grandes y pequeños, que esta porción de tu palabra nos ayude a mirar nuestro propio corazón, a ver qué es lo que Jesucristo nos da luz a la realidad de nuestra propia vida y también de aquello que podemos observar en nuestro mundo alrededor. Háblanos, ayúdanos a que tu palabra pueda tener cabida en cada corazón. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien. Si pudo darse cuenta, Jesucristo aquí confronta a dos grupos de personas que las podríamos incluir en una, y quizás lo que nos va a enseñar Jesucristo en el día de hoy son algunas características de un religioso, de un fariseo. Ahí están también los intérpretes de la ley, que eran los escribas, que estaban encargados de enseñar, pero aquí lo que vamos a ver son algunas características de un fariseo. Cuando hablamos de un fariseo, hablamos de este grupo de personas en el tiempo de Cristo, pero también lo podemos traer a nuestros días para relacionarnos con alguien religioso. Si te preguntas hoy si eres religioso, si acaso yo soy religioso, lo más probable es que digas que no, ¿no? O quizás dices que sí y lo relacionas con que vienes a la iglesia en el día de hoy. Pero hay algunas características especiales que hacen que este tipo de personas en esta ocasión hayan sido confrontadas por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y
¿Cuál es el verdadero problema de un fariseo? ¿Qué es lo que causa estos síntomas, ¿no? Y cuáles son las evidencias, cuáles son las marcas que podemos ver aquí en la vida de una persona religiosa? Y si pudo observar ahí en los primeros versículos, los 2 primeros versículos, vemos que Jesús entra a la casa de uno de estos hombres. O sea, vemos que no eran personas del todo reprochables, aunque si lo hubiesen sido, sabemos que Cristo no hizo esa distinción. Él iba con todos para mostrarles la verdad, ¿no?, de que el reino se había acercado y la verdad del Evangelio, para que por medio de él pudiesen ver la luz. Y el Señor no hizo esa distinción de personas. Lo que sí hizo fue confrontar a cada uno con su pecado. Vemos que va con una mujer samaritana en Juan 4, ¿no?, y se empiezan a discutir dónde debían adorar, pero el Señor la confronta con la realidad de su pecado. Vemos que el Señor va ahora con los fariseos y también, más allá de entrar en los detalles de qué estaba bien, los confronta con su propio corazón. Entonces quizás te dice, ok, vamos a ver características de otras personas, ¿no? Y aquellos que llevan más tiempo en la iglesia saben lo que significa la expresión actuar como un fariseo, ¿no? A los que han visto la serie de Chosen o han visto alguna otra serie de los tiempos de Cristo, lo ven a estas personas como gentes adultas, muy cultas y capaces, ¿no?, con grandes vestimentas. Pero sáquese eso de la mente y veamos estas características, y como siempre la palabra de Dios es un espejo, podamos vernos frente a ella. Porque quizás no reconocemos que tenemos actitudes religiosas o como la de un fariseo, y quizás decimos, sí, eso lo tiene la gente adulta, ahora que hay adolescentes acá en medio nuestro también. Pero resulta que no importa la edad que tú puedas tener. Podemos tener estas actitudes y estas características en nuestra vida. Y la Biblia y hoy Jesucristo nos quiere enseñar a que nos podamos ver allí, y al final vamos a ver, bueno, cuál es el remedio para cuando actuamos de esta manera, ¿no? Entonces, si observaron allí los primeros versículos, van a ver que un fariseo lo que hace es juzgar a Jesús, ¿no? Y el fariseo juzga a Jesús porque él no está cumpliendo con los estándares que él ha establecido, ¿no? Allí él entra a comer a la casa de este hombre y cuando se extrañó, dice el verso 38, de que no se hubiese lavado antes de comer. Y capaz que hoy día nosotros iríamos igual, ¿no? Cuando vamos a comer, dice a lavarse las manos, ¿verdad? Y eso está bien, ya vamos a ver ese punto. Ahora, lo que realmente pone en marcha todo este asunto, a todo lo demás en el pasaje se deriva de este juicio, ¿no? O sea, las características que vamos a ver, una la vemos acá con esto, y ya la vamos a mencionar, pero el resto, si usted se da cuenta, después de todo esto, en los versos 39 al 41, Jesús responde acusando a este hombre tanto de hipocresía como de externalismo, de un mero formalismo en su religión, y esas son las primeras marcas que ya vamos a estudiar en un momento. Luego hay una serie de ayes. ¿Usted sabe lo que son ayes? Se dio cuenta ahí, dice, ay de vosotros, esas son palabras de juicio, ¿no? Y el Señor está juzgando, y juzga acá a los fariseos. Hay 3 para los fariseos, después hay 3 para los intérpretes de la ley, porque en el medio de esto también habían algunos que no eran fariseos, aunque estaban unidos con ellos en cuanto a la preocupación de cumplir con los mandamientos. Y ellos dicen, las palabras que tú has dicho nos han ofendido. Así como lo hacemos normalmente, se ponen la mano en el pecho así, se sienten bien ofendidos. Y el Señor, en vez de decirle disculpa que te haya ofendido, les dice, sí, esto también va para ustedes. Y luego vienen 3 ayes o 3 palabras de juicio para ellos también, ¿no? Dirigidos a ellos, que de alguna forma son también, lo vemos asociados aquí en este pasaje, son parte de un todo allí. Entonces, lo primero que vemos en el primero de los ayes contra los fariseos es que ellos están preocupados de cosas secundarias en vez de las cosas esenciales. Luego, más adelante, que les encanta estar en alta estima de los demás, ¿no? Especialmente que los vean como personas buenas y santas. Más adelante es que atrapan y contaminan a otros sin que se den cuenta, porque según ellos están bien en sus vidas, ¿no? Luego los intérpretes de la ley hacen exigencias, pero ofrecen poca ayuda, y así vamos a ver hasta el final cómo ellos simplemente se cumple lo que dice el Antiguo Testamento: este pueblo de labios me honra, pero su corazón
está lejos de mí. Tristemente, eso logra como resultado impedir que muchos lleguen a entender la palabra de Dios. Entonces, si vemos y queremos juzgar esto hacia otras personas, no es que esté mal, pero no se vaya de aquí sin mirar primero su propio corazón. Yo, hoy día, estoy teniendo alguna de estas características hacia mis hermanos, hacia mi propia vida, hacia aquellos que están a mi alrededor. Entonces acá Jesucristo nos va a ayudar y nos va a dar evidencias o marcas de un religioso, de un fariseo. Así que prestemos atención a lo que el Señor nos quiere decir, porque a menudo nosotros somos ciegos a nuestro propio pecado. Siempre nos es más fácil ver el pecado de otras personas, ¿no? Y eso lo vemos hoy día con la tendencia de las redes sociales, de cómo la gente está más pendiente de los demás que de sí misma. Y esto es un asunto natural, ¿no? Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Cuando habla de juzgar, dice, primero mira la viga que tienes en tu ojo y luego preocúpate de la paja que tiene tu compañero. Y obviamente si nosotros tenemos una viga en el ojo, es una exageración, eso nos impide ver bien, ¿no? Y nos impide ver bien nuestro propio pecado. Y las Escrituras nos quieren ayudar a esto. Ahora, ¿cuáles son las señales de un fariseo? ¿Cómo podrías reconocer a un fariseo si te encuentras con uno? ¿O cómo sabrías si tu propio corazón ha cedido a alguna de estas tentaciones de un fariseo? Y yo creo que es la pregunta más difícil de responder, porque como dijimos, somos más fáciles o tenemos la tendencia a juzgar a los demás que a juzgar nuestro propio corazón. Entonces lo que hoy el Señor nos quiere enseñar es eso. Sin duda vemos que los fariseos siempre tienen esta característica de maldad, y el Señor les dice, y están llenos de rapacidad y maldad, y no podemos imaginarnos a nosotros ser tentados con el mismo tipo de tentaciones que ellos, pero pensar así es peligroso, porque las mismas tentaciones que están sufriendo ellos son las que nos acosan a todos, ¿no? Y esto es lo que vamos a darnos cuenta en el día de hoy, que estas características sí son de un religioso, un fariseo, y la pregunta al final es, bueno, ¿cuán parecido soy a estas personas? ¿Y cómo eso se puede remediar? Entonces, por eso tenemos que prestar atención a estas señales para que podamos examinar nuestro propio corazón, y eso es lo que Jesús hace hoy día por nosotros al permitirnos estudiar este pasaje, no solamente hacer ahí un checklist de decir, ok, este es, ¿cómo hace? Etiquetar a la gente, ¿no? Esto no es para etiquetar a las personas, esto es para que examines tu propio corazón, para que yo examine mi propio corazón. Así que vamos, ¿cuál es la primera señal, la primera imagen, la primera marca o síntomas de un religioso? Y por lo menos hay algunos aquí que vamos a estudiar. El primero es que un fariseo, un religioso, define su propio criterio de lo que considera santo, de lo que considera correcto. En otras palabras, un fariseo establece su propio estándar de santidad. Mire, el verso 37 nos muestra allí que él lo invita a su casa, se sentó a su mesa, y cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Y el fariseo lo primero que hace es juzgar a Jesús por no cumplir con ciertos estándares. ¿Entiende esta idea, no? De no cumplir con ciertas conductas normativas como correctas o lo que él debiera hacer. Si hubiésemos sido judíos, de este tiempo, incluso creo que ni siquiera fariseo, y hubiésemos estado allí, en este momento lo más probable es que hubiésemos juzgado a Jesús de la misma manera. Porque esto era parte de su costumbre, ¿no? No eran mandamientos de la ley específicamente, sino que una de las marcas, una de las prácticas de un judío de ese tiempo, aún ahora, aquellos que son ortodoxos, es que cuando van a comer... Ahora, la pregunta, ¿es bueno lavarse las manos antes de comer? Y claro que bueno, sabemos, después de la pandemia sabemos mucho más que es bueno higienizar las manos. El asunto es que ellos habían sido tan escrupulosos que incluso caían en los detalles de cómo debían lavarse las manos.
cómo debía caer el agua, que tenía que caer de la punta de los dedos hasta la muñeca, ¿no? Y la segunda tenía que ser al revés, pero si bajaba las manos, se volvía a ensuciar la mano, o si se lavaba una y la juntaba con la otra, entonces contaminaba la otra mano y tenía que volver a lavarse. Entonces no era simplemente para quedar limpios, sino que era porque ellos, ¿no?, habían hecho un detalle escrupuloso de cosas que no estaban en la Biblia, pero ellos habían hecho un estándar para ellos mismos, para decir lo que es más santo, más correcto delante de Dios. Entonces, una de las marcas de un fariseo es que él va a establecer su propio estándar de santidad. El fariseo tiene esta tendencia a establecer su propio estándar. Obviamente, ¿eso qué hace? Eso hace que sustituye, ¿no?, un estándar alcanzable de santidad por los mandamientos de Dios. Siempre que se sustituye ese conjunto de mandamientos, normalmente va a ser menor que los mandamientos que Dios ha dado. Porque Él va a establecer cosas que Él puede cumplir, que Él puede hacer. Y está reduciendo las demandas de Dios a cosas alcanzables, a cosas que podemos hacer. Por lo tanto, así está estableciendo su propio estándar de santidad. Por ejemplo, ¿alguna vez has mirado a otro cristiano y lo has juzgado porque no hizo algo que la Biblia no le manda a hacer, pero que tú crees que ese cristiano debería hacer? ¿Has juzgado a alguien diciéndole, mira, esa persona debería hacer tal cosa, cuando la Biblia ni siquiera lo manda que debería hacerlo? ¿Has pensado así de alguna manera? Yo creo que la respuesta es sí. Todos nosotros hemos pensado así. De otros que deberían comportarse de cierta manera, tener ciertas actitudes frente a asuntos que a nosotros nos parece que es mejor actuar así. Por supuesto que hay mandamientos en la Escritura que son claros, pero hay asuntos como a veces la vestimenta, como a veces hacia dónde vamos. Mire, hace algunas décadas atrás, algunos hablaban en contra de la televisión y decían, no, la televisión no se puede ver. Hoy día todos tienen televisión en la casa, ¿o no? ¿Qué ha pasado? Y ahí viene un fariseo, un religioso, cuando pone su propio estándar y lo impone a los demás. Y cuando nosotros miramos a otro y lo juzgamos porque no hizo algo que la Biblia no le está mandando a hacer, pero nosotros creemos que lo debería hacer, decimos, esa persona debería hacer X cosa. Normalmente nosotros no lo hacemos, pero lo demandamos de los demás. O también, si has juzgado a otro cristiano porque no hizo algo que la Biblia no le prohíbe hacer, pero tú crees que se le debería prohibir. Yo no sé si soy músico, pero estuve en el mundo de la música por mucho tiempo, cuando era más joven, hasta adulto y casado. Y como músico a veces tenía invitaciones, yo tocaba en una orquesta y a veces teníamos que ir a tocar a un lugar. Yo toqué en la catedral de la ciudad un montón de veces. Y a veces uno se preguntaba, ¿será que está bien? Y yo escuché muchas veces que me juzgaban decir, no, él no debería tocar ahí. En cualquier otro lugar podría tocar, pero no ahí. La Biblia no hay instrucciones específicas respecto a eso, no lo prohíbe, pero a veces nosotros actuamos de esta manera, establecemos un estándar no solamente para nosotros, sino que para los demás. Esta persona no debería trabajar en cierto lugar, porque ahí es pecaminoso. Mire, el mundo que está bajo sus pies es pecaminoso. ¿Qué quiere hacer? Por eso es que mucha gente quiere huir. Hay gente que se va de ciertos lugares a vivir a otro lugar, porque dice, no, este lugar es muy pecaminoso, sin duda. Vemos ciudades, aún en la Escritura, ciudades como Corintio, completamente pecaminosas, pero los cristianos no fueron mandados a irse de esa ciudad porque era pecaminosa. Se les mandó a hacer luz allí donde estaban. Cuando establecemos nuestros propios estándares con los que juzgamos a otros, entonces estamos volviéndonos un religioso, un fariseo. Dios es quien da la ley y nosotros no podemos añadirle ni quitarle nada
Pero muy a menudo nosotros establecemos nuestros propios estándares y luego juzgamos a los cristianos por esos estándares que nosotros hemos establecido. Y Jesús lo que nos dice en esta primera marca de un fariseo es que él establece su propio estándar de santidad, que siempre es menor que el que Dios nos ha dado, y mide a los demás según su propio estándar hecho por el hombre. La pregunta es, ¿tus estándares de lo que es correcto, de lo que es santo, están basados en la Escritura o están basados en lo que a ti te parece que es correcto? ¿Cuántas veces nosotros imponemos nuestra propia opinión, nuestra propia visión de ciertas cosas? Hay cosas que en la Escritura no hay lugar para dos lecturas. El adulterio es pecado, la fornicación es pecado, el engañar a los demás y la mentira, todas esas cosas son pecados y no hay doble lectura en eso. Pero a veces queremos que los demás se comporten como yo lo hago. O aún incluso como yo lo debería hacer, pero ni siquiera yo también lo hago. Esa es la primera marca de un fariseo. Segundo lugar, si nos damos cuenta, los versículos 39 al 41, el Señor les da esta respuesta a este fariseo bastante contundente. Le dice, limpiadlo de afuera del vaso y del plato, ¿no? Y no lo de dentro. Y si prestamos atención a estas palabras que Jesús les dice ahí en el verso 41, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio, nos está mostrando que es importante para Dios, ¿no? En otras palabras, si adoras a Dios desde adentro hacia afuera, desde lo más profundo de tu corazón, y le ofreces a Dios un corazón limpio, entonces todo lo demás va a estar limpio. Pero si simplemente tratas de lucir bien por fuera y encubrir tu pecado por dentro, lo único que vas a hacer va a ser engañarte a ti mismo. Por eso la segunda característica es que un fariseo no comprende el verdadero significado de la santidad. Un fariseo no entiende la verdadera naturaleza de la santidad. A este fariseo le importa más la apariencia de santidad que la realidad misma de la santidad. El fariseo quiere parecer santo para poder sentirse santo, y por eso es que ha promovido una santidad ritual que lo hace parecer santo, aunque su corazón está sucio. Por eso él estaba preocupado de que Jesús no se lavó las manos. ¿Por qué? Porque eso, al lavarse las manos así y cumplir con los rituales que tenían ellos, lo hacía parecer más santo. Y claro, llegaban a la mesa con las manos limpias, ¿no? Pero el Señor les dice que lo que está afuera, dice, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Vosotros, en verso 39, limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia cuando nuestros hijos nos ayudan a lavar los platos, ¿no? Cuando están más pequeños, ¿no? Tienen todo el deseo de limpiar, pero después tenemos que volver a lavarlo nosotros. ¿Por qué? Porque ese plato no ha quedado limpio y no podés comer allí. Otra experiencia hemos tenido algunos de nosotros cuando se nos ensucia algo y ocupamos algo que no ocupamos. A mí nos pasó una vez, ahí teníamos un tupper de estos donde vienen los helados, ¿no? Y que lo ocupamos para guardar un montón de cosas, ¿no? Sirven, esos son los tuppers de hoy para nosotros, ¿verdad? Pero un día se nos ensució la gasera allá y tuvimos que ocupar eso para sacar todo de allí porque estaba cayendo agua sucia y bueno, lo ocupamos para eso. Ahora, imagínense si esto, que ahí guardamos comida y todo lo demás, lo lavamos por fuera solamente, pero por dentro está sucio. ¿Usted lo usaría nuevamente para la comida o para algo? Claro que no. Y eso es lo que está pasando con un fariseo. Él está preocupado que por fuera parezca lindo, pero por dentro está sucio. Ese es el cuadro que está pintando Jesús de los fariseos, que se preocupan mucho por la apariencia exterior, pero en realidad no llegan a los asuntos profundos del corazón. Se preocupan más por parecer santos que por ser santos. Y esta es otra característica, y quizás muchos de nosotros a veces estamos más preocupados de que, no vaya a ser que me... Yo les conté la experiencia aquí una vez, perdón que sea autorreferente en esto, pero cuando recién llegué no sabía andar en moto. Bueno, todavía sé andar muy bien, pero agarré la moto y en un semáforo
¿no? Se me iba la moto atrás y salí corriendo y levanté la rueda, ¿no? Y tuve como casi media cuadra allí con la rueda arriba. Llegué a la plaza ahí Artigas con el corazón agitado, asustado, y lo primero que vino a mi mente fue un pensamiento fariseo. Dice, ¿me habrá visto algún hermano de la iglesia, algún vecino? Si el pastor haciendo Willy acá en la calle. El peligro era que yo me iba a caer. No era que hacía el Willy. Pero nuestro corazón fariseo tiende a pensar, ¿cómo me van a ver los demás por fuera? Somos más fariseos de lo que queremos reconocer. Queremos parecer santos. Y Jesús confronta a la gente con lo que hay adentro. Por eso le dice, dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Vamos a avanzar, que son varias. Tercero, los fariseos se enfocan en asuntos superficiales y dejan de lado las cosas más relevantes. O sea, ellos se centran en cuestiones menores y descuidan los asuntos realmente importantes. Están preocupados, como dice aquí el pasaje, el Señor le dice, ¡ay! Porque ustedes se preocupan de la menta, de la ruda, de las hortalizas, y pasáis por alto lo que es realmente sustancioso, que es la justicia y el amor de Dios. Esto es lo que dice Miqueas allí en el Antiguo Testamento, que confronta al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Cuando le dice qué es lo que debería hacer el pueblo, se lo voy a leer allí en Miqueas. Oh hombre, Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Que seamos, que diezmemos de todos los detalles, cumplamos la ley. ¿Qué demanda Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y esta característica de estos fariseos es que ellos están preocupados de las más... son lo más quisquillosos que puede haber, son lo más detallistas que podrían encontrar, son lo bastante meticulosos y están obsesionados con estas pequeñas cosas, pero descuidan lo que realmente es importante. Ellos están centrados en nimiedades relativas en cuanto a detalles de la vida. Yo me acuerdo cuando recién llegué aquí, que fue hace 12 años, y hablaba con los misioneros que estaban acá más tiempo que yo. Y claro, yo llegué con una barba bastante grande y me decían, si hubiera llegado hace algunas décadas atrás no podría llegar así. ¿Por qué? Le dije yo, no, porque usar barba era mal visto. Mirá, y de esas cosas se preocupaban, le dije yo. Había otras cosas más importantes que hacer, ¿o no? ¿No lo parece a usted? Sin duda. Pero a veces es allí donde está nuestra discusión y nuestras peleas y perdemos tiempo, energía y fuerza en estar preocupados de cosas que son solamente superficiales y descuidamos las cosas de las realidades de la fe. ¿Por qué hacen esto los fariseos? Si se pone a pensar usted, ¿por qué hacen esto? Bueno, porque quieren centrarse en algo que pueden hacer, mientras descuidan algo mucho más importante que ellos no están haciendo. Entonces se sienten santos porque se han concentrado en una cosa más diminuta que pueden hacer y pueden ignorar cosas que realmente tienen que ver con su carácter, que ellos no están cumpliendo. Un comentarista, William Hendrickson, dice lo siguiente: la insistencia rígida en asuntos triviales es a menudo una tapadera para poder ocultar un pecado interior. Y normalmente alguien que está preocupado de los detalles es porque está preocupado de que no se vea algo que está más adentro de su ser. La insistencia rígida en estos asuntos a menudo es algo para ocultar un problema mayor en nuestro interior. ¿Con qué frecuencia te has visto en tu propia vida o en la de otros siendo así de dogmático, preocupado de pequeñas cosas que son insignificantes, cuando hay un montón de vacíos en tu carácter, en tu propia vida, en cuanto a tu carácter delante de Dios? El fariseo se centra en estas cosas, en detalles, pero descuida las cosas que realmente son importantes y relevantes en cuanto a la fe. Por supuesto que a veces
En los detalles están las diferencias, sin duda. Pero cuando nuestro esfuerzo es por estos detalles, que se cumplan ciertas cosas, cuidado. Es una característica de un fariseo. Cuarto, los fariseos valoran más su reputación que la auténtica santidad. Los fariseos aman más la reputación que la verdadera santidad. Ahí en el verso 43 dice: ay de vosotros que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. La sinagoga era diferente a nosotros. Las primeras sillas estaban al frente, era como si estuvieran acá al frente. Por lo tanto, todos los que llegaban, ¿a quién eran los primeros que veían? A los que estaban en las primeras sillas. Les preocupaban las salutaciones, ellos estaban más preocupados de que les salude, ¿no? con gran distinción públicamente. ¿Se acuerda esto de Chespirito? Dígame licenciado, ¿no? No, dígame pastor Felipe. Si alguna vez me escucha hablar así, por favor, deme con una chancleta en la cabeza, ¿ok? Ustedes ya me conocen. Pero hay quienes les parece importante el ser reconocidos, su reputación, lo que se dice de mí o cómo me tratan los demás. Y esto eran los fariseos, aman la reputación, la apariencia de santidad en lugar de la santidad real. No les importa, solo les importa más parecer santos que serlo. Lo que les importa es lo que los demás piensen de ellos, obviamente que piensen que son correctos y santos, en lugar de preocuparse de vivir de esta manera. Por eso dice que les gustaban los primeros asientos y los saludos. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nos tratan así, como si fuéramos mejores, obviamente mejores, tiene que haber algo de comparación. Para que tú te digas, esto es mejor, la pregunta es, ¿mejor que qué? Entonces, esta es la premisa del fariseo. Yo soy mejor que tú. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esta actitud? Yo soy mejor. Siempre va a haber alguien en el cual nuestra vida se vea más santa. Y lo más probable, y casi siempre, va a haber alguien donde nuestra vida se vea completamente pecaminosa. Entonces, ellos están comparándose con los demás, les preocupa más lo que los demás piensan de ellos. Hoy esto es muy común y las redes sociales nos muestran y nos dan evidencia de que hay muchos que están más preocupados de lo que piensan los demás de ellos mismos que lo que dice Dios de sus propias vidas. Están más preocupados de la reputación de otros, de la reputación, de lo que hablan los demás acerca de ellos mismos. Se sienten santos aunque no lo sean, y Jesús dice que esa es la marca de un fariseo. Le importa más lo que piensan los demás que lo que piensa Dios en tu vida. ¿Cuánto te importa lo que piensen de ti? ¿Cuánto te preocupas lo que dicen los demás acerca de mí? Es que si no hago esto, si no hago lo otro. Y a veces aquellos que viven en esta dinámica, por lo menos en este punto, en el cuarto, es agotador esforzarse todo el tiempo en lo que van a pensar los demás de mí. Sin duda tenemos que preocuparnos de tener un buen testimonio delante de los demás, pero no tiene que ser falso. Y esta es una característica de un fariseo. Vamos a seguir, nos quedan algunos minutos. Siguiente característica. Dice, los fariseos aparentan ser santos por fuera, pero en su interior no lo son. Ellos eran fanáticos de no tocar, dice ahí en el verso 44, hay de vosotros que sois como sepulcros que no se ven. Ellos tenían la costumbre, porque recuerden, la cultura judía, en el rito judío, tocar algo muerto, una tumba, quedaban impuros. Entonces, como habían tumbas en las laderas de los cerros, a veces no sabían si había una tumba allí. Entonces ellos habían hecho el trabajo de marcar todas las tumbas. Entonces, allí ellos no iban a pisar porque si no, allí se iban a contaminar. Y Cristo les dice, ¿saben qué son ustedes? Ustedes son tumbas sin marcar. O sea, ustedes están preocupándose de no contaminarse, pero resulta que cualquiera que ustedes los toca o se acerca a ustedes terminan contaminando a los demás.
porque, como dice allí, por fuera parecen, pero por dentro no lo son. Y ellos, como dijimos, estaban preocupados de no tocar cualquier cosa, cualquier tumba, y Jesús les dice, en realidad sois sepulcros sin marcar, porque parecéis santos por fuera, pero en realidad no lo sois por dentro. De modo, todo lo que entra en contacto con ustedes está contaminado por vuestro pecado. Ellos están corrompiendo a los demás debido a su propia hipocresía. Infectan a los demás con su malestar espiritual, porque la gente no sospecha de ellos. Parecen santos, pero no lo son. Entonces piénselo así. Si son corruptos, son incapaces de ayudar a otros para alcanzar la santidad. Si son hipócritas, son incapaces de ayudar a otros para alcanzar la verdadera santidad. Y si son corruptos, hipócritas, no importa lo que intenten hacer en la vida de otras personas, lo único que va a producir va a ser corrupción, hipocresía. Y Jesús está diciendo eso de los fariseos, que simplemente aparentan por fuera. Y es un gran peligro, porque lo único que trae es tragedia, porque al final eso contamina a aquellos que están a tu alrededor y contamina a familiares, especialmente a aquellos que nos observan, porque crecen como religiosos, creyendo que porque hace o no hace ciertas cosas, entonces son más santos. Pero no se trata de eso. ¿O acaso tu santidad depende de lo que tú haces? ¿O de quién has creído? Sin duda el Señor nos llama a vivir una vida apartada del pecado. Pero eso es otra cosa, es el resultado de lo que Dios hace en la vida del creyente. No es al revés. Luego vemos, acá los ponemos como los fariseos, pero y acá le está hablando a los intérpretes de la ley en adelante. ¿Y cuál es otra característica de ellos? Es que imponen reglas religiosas a los demás, pero no les brindan apoyo para vivirlas. Ellos imponen exigencias religiosas a la gente, pero no ayudan a ellos a vivir. Entonces su enfoque de la santidad consiste en hacer una serie de reglas exigentes para que uno pueda sentirse más santo si las cumple, pero no le ayudan a la gente a cumplirlas. Imponen exigencias, pero en realidad no ayudan a las personas a vivir una vida santa. Mire, lo hemos hablado acá, si la vida cristiana se tratara de reglas, ¿cuántas tendrían que ser? Y un día intentamos hacer un listado, ¿no? Y empezamos con 5 cosas básicas. Después nos fuimos a 10 y llegamos a 20 y a 50. Bueno, y ahí nos dimos cuenta que nuestra visión de la vida cristiana era simplemente una visión legalista. Porque cuando creemos que se trata de cosas que yo tengo que hacer y cumplir, de exigencias, simplemente estoy siendo un religioso. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos esforzado por cumplir simplemente con la regla? Como hijos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos cumplido con lo que los papás nos mandan, pero no queremos hacerlo? Simplemente no nos gusta, lo hacemos para zafar, para parecer que somos obedientes, ¿o no? Pues los adultos hacemos lo mismo con Dios. Para parecer que somos obedientes, cumplimos con ciertas cosas, como lo que hacemos ahora, venir acá. Espero que no hayas venido por cumplir con una regla. Espero que no hayas venido aquí esta mañana a poder decir, bueno, es que el domingo tengo que ir a la iglesia. Es que el domingo quiero ir. Es que el domingo necesito ir. Es que espero toda la semana para estar aquí porque estoy con mi familia, con mis hermanos, adorando a Dios, recibiendo la palabra del Señor. Esto no es una regla para cumplir. Sin duda somos llamados a no dejar de congregarnos, lo dice la palabra. Porque sabemos las consecuencias que trae eso. Pero no es porque cumplimos con esto que va a haber un resultado en nuestra vida. Esto es el cumplimiento de algo que hay en nuestro interior. Ahora, si es al revés, es simplemente religiosidad. Y estás actuando como un fariseo. Avancemos porque nos quedan 2 más. Dice, los fariseos afirman respetar las escrituras, pero en realidad las desatienden. ¿Y por qué? Del verso 47 en adelante, no lo vamos a ver completo aquí, pero al 51 Jesús los confronta porque le dicen, ustedes edifican sepulcro a los profetas, ¿no? Y dicen, acá está el sepulcro del gran profeta, vamos a poner Oseas, del gran profeta Miqueas.
Pero resulta que cuando vino Miqueas y los confrontó con el mensaje que les dio, sus antecesores ni siquiera los pescaron. Pero ahora los tienen en alta estima. Ellos rinden homenaje a los héroes de la Biblia, pero no les interesa el mensaje que ellos dieron. No fue uno. Cada uno de los profetas que vemos, estudiamos profetas menores hace unos meses atrás, creo que 1 o 2 años atrás, ¿se acuerdan? Y vimos que cada uno de estos mensajes eran mensajes de juicio contra el pueblo de Israel, diciéndole: no me interesan tus sacrificios, no me interesan todo lo que tú me das, yo quiero tu corazón, ¿se acuerdan? Pero ellos se esforzaban en hacer más sacrificio, en cumplir con las reglas, y así llegaron al tiempo de Cristo, esforzados por cumplir con un montón de cosas, pero su corazón está lejos. La obediencia es mejor que los sacrificios. Era el mensaje de los profetas. ¿Por qué dieron este mensaje? Porque Israel en su época simplemente se preocupaba con cumplir el rito, con lo ceremonial, pero no estaban obedeciendo a Dios en sus vidas. Y esa es una marca de un fariseo, que simplemente se preocupa por cumplir, pero en realidad en su corazón no le interesa obedecer a Dios. ¿Será que yo soy así? Ellos mismos eran culpables de lo que predicaron estos profetas anteriormente, pero ahora los tenían en alta estima. ¿Por qué? Bueno, porque eso nos hace quedar bien. Y por último, los fariseos complican la fe y dificultan que la gente entienda y crea la palabra de Dios. Ellos en realidad hacen que sea más difícil para la gente creer y comprender la palabra de Dios. Ellos, los intérpretes de la palabra de Dios, han hecho que sea más empinado el camino hacia Dios y entender la palabra de Dios. Han impedido que la gente entienda y siga verdaderamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no han visto la profundidad de su propio pecado, de su necesidad. Y han malinterpretado la ley de Dios y no son capaces de ayudar a la gente a entender realmente la ley de Dios. Y es de lo que los está acusando el Señor Jesucristo. Ellos no entienden la situación del hombre y su propia situación. No entienden la presencia del pecado, la gravedad del pecado y la solución al problema del pecado. ¿Y qué es lo que se les ocurre? Simplemente soluciones superficiales. Si eres un pecador por dentro, dice el fariseo, bueno, finge que no lo eres. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Si eres pecador por dentro, ¿qué haces? Bueno, cúbrelo con rituales. Anda a la iglesia, cumple, que los demás vean que en realidad no hay nada malo por dentro. Eso simplemente es externalismo, es moralismo. No puedes limpiar el interior simplemente abordando el exterior. Si eres pecador por dentro, que es así el problema, que es de adentro hacia afuera, debemos asegurarnos de tener solucionado el problema desde adentro. Entonces un fariseo dice así: si eres pecador por dentro, ¿qué haces? Bueno, asegúrate de tener una reputación por fuera de que no eres un pecador. Asegúrate de tener una reputación de ser santo. Pero ninguna de estas cosas y de estos abordajes llegan al verdadero problema del pecado. ¿Qué hace un fariseo? Dice: si eres pecador, sigue las reglas. Todos los problemas de los fariseos y de los intérpretes de la ley surgen del hecho de que no entienden la gravedad de su propio pecado. Y ese es el problema fundamental de un fariseo, de un religioso. ¿Y tú? Quizás si eres adolescente o grande, ¿con cuáles de estas características te reconoces? Te puedes dar cuenta. Es decir, si quizás yo estoy luchando con preocuparme de los detalles, de estar preocupado de las reglas, de los cumplimientos, o de aparentar, de que todos me vean que soy bien, como decimos acá en Salta, ¿no? Que soy una persona bien. Cuando la gente le dice: oye, la iglesia, ¿cómo son esa gente? Y somos pecadores, es lo primero que debería decir usted.
No se esfuerce por lo contrario. Si no, lo único que va a estar haciendo va a estar actuando como un fariseo. Ahora, ¿cuál es el remedio? ¿Hay remedio para esto? Y sí, el remedio es el Evangelio. Porque el Evangelio me recuerda que me he rebelado contra Dios en orgullo y que hemos decidido adorarnos a nosotros mismos en lugar de Dios y como consecuencia nos hemos convertido en idólatras. Por eso estamos bajo el juicio de Dios y somos culpables y estamos bajo sentencia de muerte. Y en respuesta a eso no podemos pretender que no somos pecadores o encubrir nuestros pecados con actos externos, ceremoniales, rituales, con esfuerzos humanos para parecer buenos. Nuestro pecado tiene que ser tratado de otra manera y nosotros mismos no podemos perdonarnos a nosotros mismos. No podemos salir de ese aprieto. ¿Qué hacemos entonces? Y mirar a la cruz de Cristo. Lo que acabamos de celebrar es recordar el sacrificio de Cristo. Mirar lo que Dios ha provisto en el Evangelio. Que por fe confiamos en Jesucristo porque, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Los que nacen de nuevo son salvos del juicio justo de Dios contra su pecado y se apartan del pecado, arrepintiéndose de los pecados y se vuelven al Señor con fe para salvación. Y Dios, por medio de su Espíritu, obra en sus vidas para tratar con el pecado y comenzar a ser transformados, que es lo que hemos estado hablando y estamos preparando un estudio para eso. De que las vidas del creyente está siendo transformada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tu vida y mi vida están mal. Porque ha sido afectada por el pecado. Entonces cualquier solución superficial no sirve. Dura, sí, funciona un tiempo. Parece que los demás nos ven de forma correcta, pero no aguanta mucho tiempo. Se termina cayendo la careta de hipocresía, de religiosidad, de fariseísmo. Tenemos que reconocer que nuestro problema es más profundo. Por eso el Señor les dice, el problema es adentro. Ustedes se preocupan de limpiar por fuera, pero el problema está adentro. El pecado no puede ser tratado de maneras superficiales y externas como lo hacen los fariseos. Entonces Jesús aquí nos muestra estas marcas de estos religiosos, todas marcas que se reducen a un punto fundamental, que no entienden el Evangelio y la gravedad del pecado, por lo tanto intentan dar una solución equivocada. La pregunta es tú. ¿Eres una persona que puede decir realmente, yo conozco mis pecados? Y lidiar con ellos no excusándolos, no restándoles importancia, no negando, no tratando de encubrirlo, no haciendo rituales o cumplir con la ceremonia o con la lista de cosas, sino lidiando con eso de la única manera que se puede lidiar con ellos, es decir, yendo a la cruz de Cristo y rogando al Señor, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. No puedo limpiarme a mí mismo, solo tú puedes limpiar mi interior y puedes hacerlo porque tu Hijo llevó adelante esa obra por mí, que Él es tu única esperanza. Oro que el Señor nos ayude a reconocernos en nuestros pecados y ver cuán fariseos somos, cuán religiosos somos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas en ella y nos muestras nuestro propio corazón. Gracias porque en tu palabra, Señor Jesucristo, nos ha mostrado que hay síntomas, hay evidencias de cómo las personas y a veces nosotros mismos, más de lo que queremos reconocer, abordamos nuestros problemas de pecado de manera superficial, de manera religiosa, de manera externa, de manera simplemente intentando parecer mejor delante de los demás.
Eso nos sirve. Podemos engañar a otros por un tiempo, pero a ti no te podemos engañar. Perdónanos porque nos engañamos a nosotros mismos pensando que con nuestra religiosidad podemos cumplir con las demandas que tú nos haces, pero Señor, ayúdanos a entender por medio del Evangelio que es la obra que Jesucristo, tu Hijo, ha hecho por nosotros la que nos permite ser libres del pecado, ser libres de la religiosidad, ser libres del legalismo, ser libres de todas estas cosas externas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces simplemente lo abordamos de forma externa y no vemos lo que realmente nos está afectando en nuestro interior, con actitudes que se manifiestan en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de tratar a los demás. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a ver nuestro propio pecado, nuestros problemas, nuestras tentaciones. Líbranos de la tentación de justificarnos a nosotros mismos, de la tentación de cubrir nuestro propio pecado y de lidiar con él de una manera religiosa, simplemente con acciones que parecen buenas, para que los demás nos vean, pero a ti no te podemos engañar. Ayúdanos a reconocer que somos tan malos como que solo tú puedes salvarnos. Y que nuestro Salvador es tan grande que no hay ninguna persona que quede fuera del alcance del Evangelio. No hay nada que el Señor, por medio de Cristo, no te pueda perdonar. Por eso te invitamos para que puedas buscar a Cristo y que puedas creer en Él. Ayúdanos a cada uno de nosotros al volver al hogar, seguir meditando en tu palabra y que podamos seguir examinando nuestro propio corazón y ver qué es lo que tenemos que remediar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.